El modelo dinámico de un robot con más de 2 grados de libertad es un sistema caótico cuyas ecuaciones son demasiado extensas. Esta clase no es para ti si prefieres obtener las ecuaciones a mano y perder muchísimas horas en su simplificación e implementación en Simulink. Sin embargo, si lo tuyo es obtenerlas lo más rápido posible, aquí aprenderás a hacerlo y a simular su comportamiento utilizando los algoritmos que desarrollamos en clases anteriores. Hola Zeta, estoy viendo que hoy obtendremos el modelo dinámico de un robot con MATLAB. Así es, pero solo la utilizaremos para fines demostrativos, ya que en la práctica solo aquellos que se dedican a la investigación y desarrollo de robots son quienes las utilizan. Si tú vas a programar robots en plantas de manufactura, nunca más volverás a utilizar esto y quizás la clase sea un poco tediosa para ti. Entendido, Zeta. Para no complicar el análisis, utilicemos un robot sencillo. Propongo que retomemos aquel que sirvió como ejemplo para el cálculo de velocidades en la sección pasada. Conejitos, recuerden que es un robot de 3 grados de libertad y sus parámetros de Navier-Hartenberg los explicamos con anterioridad. Para esta clase vamos a utilizar la librería de MATLAB que hemos desarrollado a lo largo de este entrenamiento. Primero, abramos el archivo que contiene la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg y coloquemos la de nuestro robot. Hagamos lo mismo, pero con el archivo que contiene esta matriz, pero con la información de los centros de masa. Perfecto, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Ahora solo nos falta definir los parámetros de nuestro sistema. Antes de esto, recuerda que nuestro modelo dinámico contiene 3 matrices que podemos calcular con nuestros algoritmos y este modelo será nuestra referencia durante toda la clase. Debemos comenzar estableciendo el tiempo de simulación que utilizaremos en Simulink. Recuerda que cualquier modelo dinámico requiere de condiciones iniciales para que los algoritmos numéricos puedan realizar las operaciones de integración. Luego habrá que definir las posiciones y velocidades iniciales de cada una de las articulaciones. Tú puedes utilizar las que desees. Por el momento nosotros establecimos que serán generadas pseudo aleatoriamente. Ahora crearemos las propiedades físicas del robot, o sea, la masa de los eslabones, sus longitudes y las longitudes hacia sus centros de masa. Recuerda que esta última parte del inicio del eslabón hacia su extremo. Para simplificarlo, nosotros establecimos que el centro de masa se encuentra a la mitad de la distancia total del eslabón, pero si tu robot tiene otras medidas, puedes incluirlas aquí en forma de vector. Otra, las propiedades físicas de cualquier robot es el tensor de inercia de cada uno de sus eslabones. Estos también los creamos de forma pseudo-aleatoria, pero recuerda que los tensores de inercia son matrices simétricas, y como las matemáticas son muy nobles, podemos obtener la forma simétrica de una matriz al realizar la operación que ves en pantalla. Entonces, lo que haremos será aplicar esta ecuación a cada matriz que acabamos de crear para que todas sean simétricas. Lo que sigue es incluir fenómenos de rozamiento en las articulaciones. Los más conocidos y utilizados en el análisis de robots son el rozamiento viscoso y el de Coulomb. El rozamiento viscoso es aquella fuerza de oposición generada por el movimiento de un cuerpo que se ve envuelto en un fluido. En este caso, los eslabones de un robot rozan con el aire. Por otra parte, el rozamiento de Coulomb es aquel generado por el movimiento entre la superficie de dos cuerpos rígidos que interactúan entre sí. En ambos casos, cada uno tiene coeficientes específicos de acuerdo al tipo de material y condiciones en las que trabajan. Si tú conoces estos coeficientes, por favor, colócalos en una matriz diagonal donde cada elemento representará el coeficiente de cada articulación. En nuestro caso, al ser demostrativo, también los generamos de forma pseudo aleatoria. Y por último, vamos a considerar el vector de aceleración gravitacional de nuestro sistema, estableciendo que ésta se dirige hacia abajo sobre el eje Z. Con esto es más que suficiente para comenzar con el análisis dinámico. Solo ten en mente que nuestros algoritmos funcionan con variables simbólicas, así que crearemos nuestras variables con el comando sims. Posteriormente las incluiremos en los vectores que las necesiten. Por ejemplo, necesitamos un vector de posiciones y velocidades de las articulaciones. También debemos crear los vectores con las longitudes de los eslabones y los centros de masa, además de las propias masas de cada cuerpo rígido en el robot. Y con esto podemos crear las matrices de parámetros de Navier-Hartenberg al llamar a las respectivas funciones que creamos clases atrás. Esto es más que suficiente para utilizar los algoritmos de la clase anterior y crear nuestra matriz de inercia, de efectos centrípetos y Coriolis y de efectos gravitacionales. Conejitos, ya tenemos la mitad del trabajo hecho, porque todo este código lo podemos ejecutar y así obtener cada una de las matrices individualmente. Pero si llamamos alguna de estas desde la ventana de comandos, es posible que obtengamos ecuaciones demasiado largas.
hagas, y la verdad, convertirlas a un diagrama de bloques es demasiado tedioso. Para evitar este problema, vamos a convertir los resultados en funciones de MATLAB. Solo debemos escribir el comando MATLAB function, donde los argumentos serán la ecuación simbólica que queremos procesar y el nombre del archivo en donde se guardará esta ecuación como función. Con función nos referimos a una función de MATLAB almacenada como archivo que se puede ejecutar al enviarle parámetros numéricos. Este archivo asignará cada parámetro a los términos que lo requieran y al final juntará todos y nos regresará un valor numérico. Así ya no tenemos que transcribir ninguna ecuación, además que podemos saber qué argumento requiere cada matriz. Incluso si revisas cada archivo, notarás que las ecuaciones son demasiado extensas, y eso que solo es un robot de 3 grados de libertad. Creo que ahora ya entienden por qué no nos gusta calcular las ecuaciones manualmente, pero dejando a un lado nuestra subversión, vamos a comenzar a crear nuestro modelo de Simulink, el cual consta de 3 etapas. La primera es la obtención de todos los parámetros del sistema de forma numérica. Solo necesitamos bloques constant, donde cada uno llamará a cada parámetro numérico y lo transmitirá por medio de una bandera goTo a cualquier bloque que lo requiera. La segunda etapa será un conjunto de bloques que contendrán funciones de MATLAB. Dentro de cada uno llamaremos a las funciones que creamos y que permiten evaluar numéricamente a cada matriz de la ecuación dinámica. Quizá te estés preguntando por qué los elementos de los tensores de inercia tienen que ser operados con un valor absoluto. Si abres el archivo que contiene el algoritmo que construye la matriz de inercia, notarás que cada tensor se construye con los signos positivos y negativos que garantizan la simetría de la matriz, por lo que esos signos se han propagado hacia el resto de términos en la ecuación diferencial. Entonces ya no es necesario incluir los signos al evaluar numéricamente, solo necesitamos el propio valor del parámetro. La ventaja de haber creado las funciones como archivos y llamarlas desde Simulink es que podemos saber qué argumentos debe solicitar el bloque y cómo debemos distribuirlos en la función. Así nuestro modelo es más compacto y no nos perdemos entre tantas operaciones. Esto es algo muy bueno, conejitos, porque así no nos enredamos entre tantas conexiones, términos y operaciones en Simulink. Además, que es más fácil identificar errores. Entonces, la matriz de efectos centrípetos y de Coriolis, además de los efectos gravitacionales, serán creados como bloques de código dentro de nuestro proyecto, y cada uno tendrá parámetros de entrada de acuerdo a lo que los archivos de las funciones nos indiquen. Todo depende de cada robot. Si el modelo que estás estudiando tiene más grados de libertad o más cuerpos rígidos, lógicamente cada uno de estos bloques necesitaría más parámetros de entrada. Con esta sección terminada, podemos pasar a construir la ecuación diferencial del robot e integrarla para conocer la velocidad y la aceleración de las articulaciones. Ya que casi todo lo que hemos creado ha sido con bloques de funciones, vamos a utilizar uno de estos, donde los parámetros de entrada serán las velocidades de las articulaciones, las matrices que acabamos de evaluar numéricamente y los coeficientes de rozamiento. Dentro del bloque escribiremos nuestra ecuación diferencial tal como lo hiciéramos en un archivo de MATLAB, y eso es todo lo que necesitamos para tener nuestra ecuación diferencial completa. Tal como lo vimos en nuestro entrenamiento en línea sobre control, las ecuaciones diferenciales deben expresarse en función del término diferencial más grande. Esto significa que debemos despejar la ecuación y el resultado será integrado 2 veces. La primera integral da como resultado la velocidad de las articulaciones, mientras que el resultado de la segunda integral es la posición de las mismas. ¡Listo! Ahora tenemos todo completado para poder simular el comportamiento de las articulaciones de nuestro robot. Primero ejecutemos el archivo de MATLAB para tener todos los parámetros y funciones en el workspace. Esto no es un proceso rápido, todo depende de la complejidad de tu robot, pero sí es más rápido que obtener las ecuaciones a mano. Así que sé paciente y permite que los algoritmos trabajen por ti. Una vez completado el proceso, podremos ver que la ventana de comandos muestra estos símbolos, por lo que podemos proceder a ejecutar el archivo de Simulink. Este no tardará tanto en procesar, ya que solo evalúa ecuaciones en cada ciclo de cálculo, pero puede ocurrir que Simulink nos indique que la solución es singular en algún punto de la simulación. Esto no necesariamente significa que los algoritmos están mal, sino que hay algunos otros factores asociados a esto. Por ejemplo, un robot con 3 o más grados de libertad ya se considera un sistema caótico. Entonces, si no consideraste rozamientos, este comenzaría a moverse sin control, por lo que llegaría un momento en el que el solver no podría calcular sus valores numéricos. Otro factor que puede causar problemas es la matriz de inercia, ya que al ser invertida puede que sea singular y entonces el resultado divergería, es decir, tendería a infinito, y por lo tanto el solver tampoco podría calcular
la solución. El último factor a tener en cuenta es la configuración del robot, porque todo depende de los parámetros de Navitt-Hartenberg, y si hay algún error desde ahí, todo lo demás también tendría errores. En eso tienes razón, conejitos. Los invitamos a que prueben los posibles comportamientos de su sistema al agregar o quitar términos en la ecuación diferencial. Nosotros probamos un robot de 3 grados de libertad con todos los términos al mismo tiempo, excepto uno. Excluimos el vector de torques, ya que eso lo veremos en la clase sobre control, y notarán que es algo demasiado sencillo. Lo que ven aquí es el movimiento libre de las articulaciones, que se ven afectadas por rozamientos, aceleraciones gravitacionales y los fenómenos físicos propios de la configuración del sistema. Recuerden que cada robot es único, así que nuestros resultados serán diferentes a los que muestra tu libro de robótica, tus experimentos o tu profesor con 10 doctorados. Y no significa que estén mal, lo que sí está mal es que trates de encontrar una respuesta al comparar los resultados de tu robot con otro totalmente diferente y esperes obtener lo mismo. Haz la prueba, cambia un signo en tu matriz de parámetros de Navitt-Hartenberg y observarás que todo lo demás cambiará completamente. Jejeje, Z tiene razón, aunque todas se llamen zanahorias, no todas tienen las mismas propiedades. Pero bueno, en la siguiente lección echaremos un vistazo al control de un robot. Recuerden que tenemos un entrenamiento en línea completo sobre control de sistemas dinámicos que pueden tomar ya mismo y que les servirá para complementar lo que hayan aprendido hasta este momento. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.